más para adelante, más para abajo, más todavía, donde dice pruebas pasivas de los arcos de movilidad. ¿Sí? Sí, en eso. Bueno, vamos a continuar con la prueba de toma, entonces a 120 grados. Y esta es específica para descubrir las contracturas de la cadera en flexión y puede ser usada también para evaluar los arcos de flexión de la cadera. El enfermo debe encontrarse en posición supina sobre la mesa de exploración y con la pelvis a nivel y ángulo recto con el tronco, de modo que sea la línea imaginaria trazada entre las espinas ilíacas anterior y superior, y esta sea perpendicular al eje del cuerpo. Se va a estabilizar la pelvis colocando la mano bajo la columna lumbar del enfermo y haciendo flexión con la cadera para que el muslo quede contra el tronco. Conforme se hace esta flexión, hay que notar en qué punto del dorso del enfermo toca, en qué punto el dorso del enfermo va a tocar nuestra mano. Y la lordosis previa de la columna lumbar se ha aplanado, por lo tanto, y la pelvis se estabiliza y solo se va a ocurrir flexión ulterior, o sea, en una contraposición, extensión de la articulación de la cadera. Al siguiente. Al siguiente, por favor. Se va a hacer la flexión de la cadera del enfermo lo más que se pueda y los arcos normales de flexión permiten que la porción anterior del muslo descanse contra el abdomen y casi toque la pared del tórax, como vemos en la primera figura. Después se va a hacer la flexión de la otra cadera de la misma manera, pero se pide al enfermo que sostenga una pierna en su tórax y que deje la otra abajo hasta que esté plana en la mesa. Si la cadera no se extiende por completo, el enfermo tiene probablemente contractura en flexión de esa cadera. Entonces, la segunda imagen. Al siguiente, por favor. Si el enfermo se inclina hacia adelante levantando la columna torácica de la mesa o cerca el dorso para restituir la lordosis lumbar cuando baja la pierna, eh, puede haber deformidad fija de la flexión, ya que la basculación y el arqueo del dorso son mecanismos que compensan la facilitación del descenso de la cadera que se encuentra en contractura. Y la extensión de la contractura en flexión puede calcularse si se observa al enfermo desde un lado y estima el ángulo entre la pierna y la mesa en el punto de extensión máximo. Sí, o sea, bueno, ahí, ¿quién realiza la flexión de cadera? Habíamos quedado que flexión de cadera. Flexión de cadera. ¿Quién la hace? Me lo dijiste la vez pasada. De los flexores, Ujú. ¿Quién hace la cadera para arriba? El psoas, ¿no? El psoas, muy bien. Entonces, bueno, ahí en esta imagen que estamos viendo, el explorador está flexionando la cadera izquierda y al flexionar la cadera izquierda, la cadera derecha hace como una semiflexión, no está extendida, sin que el explorador la esté flexionando. Eso se levanta porque el músculo psoas está acortado, ¿sí?
Probablemente este paciente estuvo sentado mucho tiempo y esa sedestación prolongada acortó la longitud del psoas y por eso cuando se hace la flexión contralateral, la otra cadera se levanta. Si el psoas tuviera su extensión normal, la otra pierna estaría extendida, una doblada y otra extendida. Entonces estas son pruebas como para manifestar o corroborar que efectivamente hay un acortamiento del psoas. Muchas veces no se necesita ni siquiera hacer esto, el paciente desde que lo acuestas en la camilla ya no baja las piernas, sus piernas están semiflexionadas como en la imagen, entonces hay que trabajar en eso porque imagínense ese paciente cómo se va a parar, así como se ve la imagen justamente, va a ser una antepulsión del tronco hacia adelante y muy probablemente no tenga equilibrio, tenga caídas, pues la base de sustentación, toda la marcha se altere, tenga lumbalgia, todo derivado del acortamiento de un músculo. Entonces, estas cosas parecen así como que eso que tiene que ver, pero si ustedes no corrigen ese tipo de cosas, pues el paciente va a perder el centro de gravedad porque el tronco va a estar hacia adelante, las rodillas van a estar, la cadera va a estar semiflexionada, por ende las rodillas van a estar semiflexionadas y pues no va a tener calidad de vida derivado de una contractura, algo que se solucionaba fácilmente. Continuamos. Siguiente, por favor. Ahora el que sigue, por favor. Tenemos la extensión a 30 grados. Bueno, en esta se va a pedir al enfermo que se quede en posición de cúbito prono sobre la mesa de exploración y se va a estabilizar la pelvis colocando el brazo sobre la cresta ilíaca y la parte baja de la columna lumbar del enfermo. Aspira al enfermo que doble las rodillas un poco para aflojar los tendones de la corva, de modo que estos pues ya no estén activos en la extensión de la cadera. Luego se va a colocar la otra mano bajo el muslo y levantar la pierna del enfermo hasta arriba, como se ve en la imagen. Y si no se puede extender la cadera, una causa probable puede ser la contractura de inflexión. Y esta prueba la vamos a repetir del lado opuesto para así comparar los arcos de movilidad. La siguiente. Pues tenemos la abducción 45 a 50 grados. Esta va a ser con el enfermo en posición de cúbito supino y las piernas en posición neutral. Se va a estabilizar la pelvis colocando el antebrazo a través del abdomen y la mano sobre la espina ilíaca anterior y superior opuesta del enfermo. Después se va a sujetar un tobillo y se va a hacer la aducción suave de la pierna hasta donde se pueda llegar. En la abducción de la cadera se puede medir con precisión mediante el registro de los grados de abducción de cada pierna y la medición de la separación intermalleolar durante la abducción total, como vemos en la imagen de abajo. Después tenemos la aducción de 20 a 30 grados, que se hace con el enfermo en posición de supinación y se estabiliza la pelvis y se va a sostener un tobillo y se guía la pierna a través de la línea media del cuerpo sobre la extremidad opuesta. Esto para percibir que la pelvis se va a empezar a mover en la fase final de aducción de la cadera y se va a medir los arcos de aducción y este procedimiento se repite del lado opuesto.
La siguiente. Vamos a tener la rotación interna a 35 grados y rotación externa a 45 grados. Es importante a la rotación femoral con la cadera del enfermo, tanto en extensión como en flexión, ya que puede haber rotación en una sola posición, pero puede estar limitada por la otra. Y quizás es más importante que se someta a la prueba de la rotación cuando la cadera está extendida, puesto que la extensión de la cadera es vital para la marcha. En esta se va a pedir al enfermo que tome la posición supina y con las piernas extendidas. Hay que ponernos de pie ante los pies de la mesa, sujetar los pies del enfermo por encima de los malleolos y hacer rotación interna y externa de las piernas, usando el extremo proximal de la rótula como punto de referencia para valorar los arcos de movilidad en cada imagen. Muy bien, ahí nada más mencionar que, pues, grábense los arcos de movilidad de cadera, que son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa, ¿sí? Todo esto se mide en base a un goniómetro, ¿sí? Pero el goniómetro no es más que un círculo dividido, pues, en grados, ¿sí? Sabemos que el círculo tiene 360 grados, la mitad del círculo, pues, es una línea y son 180 grados, y el ángulo recto, que es la cuarta parte del círculo, son 90 grados. Entonces, de ahí, pues, por ejemplo, si la abducción de cadera, mencionó su compañero, es entre 45 y 50 grados, estamos hablando, pues, que es menos que la cuarta parte de un círculo, ¿sí? En cambio, la flexión de cadera sí son 90 grados porque se forma un ángulo entre la pierna y la pelvis de 90 grados, como una regla, ¿sí? Como 90 grados. Entonces, y cuando el paciente extiende la pierna hacia atrás, son 30 grados, ¿sí? Entonces, hay arcos de movilidad, pues, completos y hay arcos de movilidad funcionales. Por ejemplo, en un anciano, a lo mejor en un hombro no me logra levantar completamente los 180 grados, pero si sobrepasa la línea media, la abducción de 90 grados, pues ya con eso el paciente es funcional para sus actividades. Pero bueno, grábense lo que es normal y ya después pues veremos lo que es funcional. Y grábense los principales movimientos para cada articulación. En un paciente que tuvo una fractura de cadera, que le pusieron una prótesis o que lo operaron, siempre tenemos que ver qué movimientos realiza, qué movimientos van a quedar ya con limitación, como en el caso de una prótesis, pues la aducción y la rotación interna están contraindicadas, pero en cambio los otros movimientos tienen que ser completos o por lo menos funcionales. Es por eso que vemos los arcos de movilidad. ¿Continuamos? Bueno, en ocasiones los arcos de rotación de la cadera en extensión se deben diferir de los de la cadera en flexión. Para someter a la prueba de la rotación de la cadera en flexión, hay que pedir al enfermo que se siente en el extremo de la mesa, de modo que tanto la cadera como las rodillas se encuentren en 90 grados de flexión. Hay que estabilizar el fémur, de modo que este no se pueda mover de lado a lado durante la prueba, y a continuación sujetar el extremo inferior de la tibia y ya hacer la rotación externa e interna de la pierna, usando la tibia y peroné como palanca, como en la prueba anterior. Bueno, en la exploración neurológica se va a dividir en dos partes, que son las pruebas musculares y de sensibilidad.
Los músculos se someterán a pruebas por grupos funcionales. Cada grupo recibe una inervación de un nervio periférico diferente y en la mayoría de los casos desde un nivel neurológico distinto. Bueno, los flexores. Para la prueba del psoas ilíaco se pide al enfermo que se siente en el borde de la mesa de exploración con las piernas colgando, que estabilice la pelvis colocando su mano sobre la cresta ilíaca y se pide que eleve el muslo desde la mesa, su mano libre sobre el extremo distal del muslo y le pediremos que lo levante más mientras se ofrece la resistencia máxima que puede superar el paciente. Se va a repetir la prueba con el músculo psoas ilíaco opuesto de modo que se puedan comparar. El psoas ilíaco está debilitado a menudo por una acción refleja después de una cirugía de rodilla, la formación de un absceso dentro de su sustancia debilitará también el músculo. Una vez que se haya determinado la resistencia máxima, se van a anotar las observaciones de conformidad con el cuadro de graduación muscular. Dale lo que sigue. Bueno, los extensores, que es el extensor primario glúteo mayor, el nervio ciático menor y el S1, en los extensores secundarios y los tensores de la corva. Para la prueba del glúteo mayor se le pide al paciente que se coloque en posición prona y haga flexión de la rodilla para relajar los tendones de la corva, de modo de que estos no puedan ayudar al glúteo mayor en la extensión de la cadera. Se colocará su antebrazo sobre las crestas ilíacas del enfermo para estabilizar la pelvis y se le pedirá que eleve el muslo desde la mesa con la mano que queda libre. Se va a ofrecer resistencia a este movimiento empujando hacia abajo sobre la superficie posterior del muslo, justamente por encima de la articulación de la rodilla, y se somete a prueba al lado opuesto y se comparan los resultados. En los aductores, el aductor primario, el glúteo medio, nervio glúteo superior, y el L5 y el abductor secundario, que es el glúteo menor. La prueba de la abducción se le pedirá al paciente que se vuelva sobre un lado, que estabilice la pelvis colocando una de sus manos sobre la cresta y el tubérculo ilíaco. Cuando se le pedirá al paciente que haga una abducción sobre la pierna. Cuando lo haya hecho, se le devolverá hacia la abducción mediante presión contra el lado lateral del muslo. Se va a palpar el glúteo medio. En el método alternativo de la prueba con el enfermo en posición supina y las pruebas en abducción en unos 20 grados, se van a colocar las manos en los lados laterales de las rodillas de este y se va a ofrecer resistencia a la abducción ulterior, y de esta manera se van a poder comparar de manera simultánea ambos abductores. Muy bien. Bueno, entonces ahí, nada más, en la anterior. Bueno. Bueno, no, la otra. Bueno, entonces, quedamos que extensor, el principal extensor en la anterior es el glúteo mayor, ¿sí? Entonces, hay que ver ahí la inervación de los músculos glúteos. La inervación de los músculos glúteos siempre es L5 y S1. En este caso, el glúteo mayor tiene rama del ciático menor, también tiene rama del nervio glúteo inferior. Y en cuanto a los abductores, que es el glúteo medio, es también L5, S1, el que sigue,
un poquito más L5, ¿sí? Eso es importante para fines de cuando hay una radiculopatía. La diapositiva que sigue. Entonces, el glúteo medio inervado por el glúteo superior y el glúteo mayor inervado por el glúteo inferior. Y bueno, pues lo que hace, ya habíamos quedado, la abducción, cuando está débil se da la posición en Trendelenburg, y los aductores, que son la que sigue, que son los que hacen la cadera, los que aducen la cadera, que quedamos que son los que conforman el patrón en tijera, esos son del nervio obturador, perdón. ¿Y qué sigue? Sí, esos son del nervio obturador, que son primer aductor o aductor mayor, segundo aductor o aductor menor, tercer aductor pectíneo y recto interno. Estos músculos son importantes también porque son los que, les digo, en un paciente con espasticidad o daño neurológico, producen el patrón en tijera. También en pacientes seniles se acortan, y si estos músculos se acortan, muchas veces inhiben la abducción de las caderas, y eso hace que sea muy difícil cambiarle, por ejemplo, el pañal a un paciente que ya sea dependiente, el aseo. Entonces, pues es muy importante mantener pues la función de la abducción de cadera en mínimo 45 grados y que no sea inhibida por los músculos aductores, porque o causan patrón en tijera, que de plano sobrepase la línea media y las piernas parezcan tijeritas y no se abran, o bien dificultan por ahí el aseo, el cambio de pañal y pues la higiene del paciente. Entonces, por eso que es importante saber cuáles son, para incluso si es necesario, pues se aplica toxina o se hacen estiramientos, se dan relajantes musculares, pero tenemos que conocer justamente qué músculos hacen esta acción para poder antagonizarlos. ¿Continuamos? Bueno, en las pruebas de sensibilidad, la cadera, la región pélvica y el muslo reciben la sensibilidad de nervios que se originan en las raíces de las columnas torácica, lumbar y sacra. Las áreas inervadas por cada nivel neurológico particular están definidas de manera amplia como bandas transversas ligeramente oblicuas. La banda que está aproximadamente a nivel del ombligo es inervada por D10, la que está justamente por encima del ligamento inguinal es por la D12, y la que se encuentra entre ambas recibe inervación del D11. El área sensitiva del L1 se encuentra de inmediato por debajo del ligamento inguinal y es paralela al mismo en la porción anterosuperior del muslo. La banda oblicua que está inmediatamente por encima de la rodilla representa L3, y la que se encuentra entre L1 y L3 en la parte media del muslo es inervada por L2. Entonces, bueno, no está tan difícil por ahí grabarnos dermatomas, recordando que D10 o T10, que es lo mismo, es a nivel del ombligo. De ahí a la ingle, pues dividimos en 3. En el ombligo es T10, por abajito del ombligo trazamos otra línea que sería T11, y la línea que está por encima de la ingle sería T12. A nivel de la ingle, inmediatamente abajo de la ingle está L1, y pues la cara anterior del muslo pues ya se divide L1, L2 y L3, ¿sí? Entonces, si se graban bien este dibujito, no está tan difícil. Es importante que se graben también los dermatomas de los miembros inferiores. Según yo, ya dominan los de miembros superiores. Y bueno, pues grábense esto. Continuamos. Los nervios lumbares superficiales de la región glútea, las raíces primarias posteriores L1, L2 y L3
cruzan sobre la porción posterior de la cresta ilíaca y abastecen la sensibilidad sobre la cresta ilíaca, entre la espina ilíaca posterior superior y el tubérculo ilíaco, y a nivel de las regiones glúteas. Dale la que sigue, por favor. El nervio cutáneo posterior del muslo, que es el S2, proporciona la sensibilidad a una banda longitudinal de la superficie posterior del muslo que se extiende desde el surco glúteo hasta el más allá de la fosa popliteal. El nervio cutáneo lateral del muslo, que es el S3, proporciona la sensibilidad a una zona amplia de forma oval en la superficie lateral del muslo, y los dermatomas que rodean el ano están distribuidos en 3 anillos concéntricos que reciben inervación desde S2, S3 y S4. Bueno, ahí los dermatomas de la región anal, lo importante de grabarnos estos dermatomas es que son los últimos niveles, o sea, ya son niveles sacros, S3, S4, S5. Entonces, si en un paciente, por ejemplo, con lesión medular, no hubiera tono ni sensibilidad del esfínter anal, ¿qué quiere decir? Que no hay nada preservado, ya por arriba de eso está dañado todo, ¿sí? Recuerden que el daño es de, por ejemplo, si un paciente tiene daño, habíamos quedado a nivel C7, por ejemplo, pues el paciente todo lo que está por arriba sí lo hace, o sea, sí mueve el deltoides, que es C5, sí hace la flexión del brazo, que es C6, sí puede mover pulgar e índice, que es C6, pero ya el nivel de lesión y de ahí para abajo, pues está dañado, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tuviera un paciente con una lesión medular a nivel L4, pues esperaría que hubiera flexión de cadera, pero que ya lo que es la flexión de rodilla, lo que es la dorsiflexión del pie, la flexión del pie estuviera dañado. Pero aún así puede haber áreas de preservación, o sea, que esté dañado, pero no completamente. Pero si está dañado, que ya no hay tono, y que no hay sensibilidad del esfínter anal, quiere decir que pues todo está dañado, ¿sí? Que es una lesión medular completa. Entonces, pues bueno, para eso es importante saber estas cosas, quién las inerva, porque ahí querría decir pues que el daño es completito. Continuamos. Y que tiene poco probabilidad de recuperación. Pero, por ejemplo, si vemos un paciente con una lesión L3, pero sí tienes tono y sensibilidad, pudiera ser que alguno de los músculos que está por abajo del L3, si estuviera por ahí preservadas ciertas funciones, no tuviera un daño total y entonces fuera rehabilitable para fines de movimiento. Entonces, todo paciente con lesión medular hay que ver si perdió o no perdió tono y sensibilidad del esfínter. Continuamos. Bueno, en las pruebas especiales va a estar la prueba de Trendelenburg. Este procedimiento tiene por objetivo valorar la potencia del músculo glúteo medio. Nos colocaremos detrás del paciente y observe los hoyuelos que están por encima de las espinas ilíacas posteriores y superiores. En condiciones normales, cuando el enfermo carga peso sobre ambas piernas, estos hoyuelos están a nivel. Pide al enfermo que se sostenga sobre una pierna. Si se conserva erguido el músculo glúteo medio del lado que sostiene el cuerpo, debe contraerse tan pronto como la pierna deja el piso y debe elevar la pelvis en el lado que no sostiene el cuerpo. Esta elevación indica que el músculo del lado apoyando funciona bien, que es signo negativo de Trendelenburg. Sin embargo, si la pelvis del lado que no sostiene al cuerpo se conserva en su posición o desciende en realidad
el músculo glúteo medio del lado en el que se apoya el cuerpo será débil o no funcionará, que es un signo positivo. Durante la marcha, el glúteo medio actúa de manera muy semejante a una varilla estabilizadora, puesto que impide que la cadera no apoyada descienda y se produzca inestabilidad. Si el músculo glúteo medio es débil, el enfermo quizás tenga la inclinación característica de Trendelenburg o del glúteo medio. Para contrarrestar el desequilibrio causado por la cadera que descendió, existen diversos trastornos que debilitan el músculo glúteo medio, por ejemplo, cualquier alteración patológica que haga el origen del músculo esté más cerca de su inserción, como coxavara, fracturas del trocánter mayor o deslizamiento de la epífisis femoral capital. Pueden hacer que el músculo se vuelva débil. Otra posibilidad es la luxación que acerque a su inserción, sino que también anule el punto de apoyo normal sobre el que funciona. Además, los problemas neurológicos como poliomielitis, meningocele o lesión de raíz nerviosa dentro del conducto raquídeo pueden producir desnervación de este músculo. En las pruebas de la diferencia de la longitud de las piernas, si durante la inspección se sospecha que una de las piernas del enfermo es más corta que la otra, los procedimientos que siguen le harán establecer si la diferencia es verdadera o nada más es aparente. La diferencia verdadera de la longitud de las piernas, para saber la longitud verdadera, coloque primero las piernas del enfermo en posiciones que se puedan comparar con precisión y mida la distancia desde las espinas ilíacas anteriores y superiores hasta los malleolos mediales, desde un punto óseo fijo hasta otro punto óseo fijo. Inicie la medición en la concavidad ligera que está justamente por debajo de la espina ilíaca anterior y superior, puesto que la cinta métrica puede deslizarse si se hace presión directamente sobre la espina. Las distancias desiguales entre estos puntos fijos comprueban que una extremidad es más corta que la otra. Para determinar con facilidad el sitio en el que se encuentra la desigualdad, pida al enfermo que se recueste con las rodillas en flexión de 90 grados y los pies aplanados contra la mesa. Si se ve una rodilla que es más alta que la otra, la tibia de esa extremidad será más larga. Si una rodilla se proyecta más hacia adelante que la otra, el más largo será el fémur, que